Buenas tardes, compañeros javerianos, laicos javerianos, seminaristas de nuestra comunidad. Nos encontramos hoy aquí en el aula máxima del Consejo Central, en la Casa de San Francisco, y vamos a dar inicio a una serie de tertulias muy amigables, muy serenas y tranquilas, donde vamos a conversar de la historia del email. Tenemos aquí figuras muy eminentes del instituto. Ustedes conocen a Monseñor Antonio Walter Abud, superior 2 veces del instituto y después obispo de Inírida, un hombre que tiene un conocimiento vasto y grande de lo que es el instituto y lo que es el email desde el pasado hasta este día presente. Y también tenemos aquí al padre Bernardo, un hombre muy querido, toda la vida un fiel misionero en el Baupés, y en estos últimos años se ha dedicado mucho a la investigación y al estudio de la historia del email. Tiene varios proyectos de libros que yo creo que paulatinamente están siendo corregidos y en su debido tiempo se van a publicar. Y nos acompañan también 2 seminaristas, que se presenten ellos. Esteban Cañuela y José Ángel Parada. Bueno, los hemos invitado a ellos también porque la parte de historia del instituto les apasiona. En las próximas tertulias tendremos también otros personajes como el padre Manuel Valencia, el padre Gregorio Sequín, el padre Hernán Arboleda, el padre Hernán Pinilla, etcétera, etcétera. Irán apareciendo otros. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Óscar Londoño Willer, misionero javeriano de Yarumal, y en estos días estoy por aquí en la Casa de San Francisco y entonces nos hemos animado a esto. ¿De dónde brota el deseo de esta tertulia? En estos días yo le decía a Monseñor Walter que a veces yo percibo que hay una crisis eterna en el email, y sabiamente Monseñor me corrigió y me dijo: no, Óscar, cada crisis en su tiempo y en su momento, y no hay una sola crisis, sino que en el email se han movido una serie de circunstancias y de situaciones que han provocado crisis, que han sido problemáticas y que de ellas después ha brotado, cuando se han superado, ha brotado verdaderamente una gran luz. Viene un momento luminoso. Yo le decía a él, aplicándole que a la historia del email no escapan las leyes de la historia, entre ellas la dialéctica. La historia del email es una historia de dialécticas, de tesis, antítesis y síntesis, y volvemos en una espiral que no parará sino el día que el instituto alcance verdaderamente la glorificación. Nos hemos propuesto, como después de hablar largamente en estos días, entonces podemos decir que a lo largo de estas tertulias vamos a ir concluyendo el carisma del email. No, quien creyera, pero el carisma del email ha sido problemático y podríamos decir que sigue siendo problemático, en el sentido de que no fue tan explícito desde los inicios y se ha ido explicitando a lo largo de las décadas. Sería muy bueno, cuando ya hemos tenido acceso al diario del señor Willes, poder encontrar los jalones históricos hacia el carisma y hacia dónde va esto. Para empezar, yo creo que tendríamos aproximadamente quizás unas 10 tertulias. Esto después ya puede seguir el tema sobre muchos otros sujetos y momentos de la historia del instituto. Tenemos 10 crisis a lo largo de la historia que con Monseñor y con el padre Bernardo y otros compañeros en las agradables horas de nuestra cena nos ponemos a hablar. Entonces hemos identificado entre ellas 10. Hoy, para esta, vamos a conversar un poquito sobre
lo que fue en el año de 1927 al año 1933 un posible cierre del instituto. Iba a ser cerrado el Instituto de Misiones, ya diremos por qué, y todo eso con la presencia del nuncio apostólico en ese entonces, Monseñor Jobre. Igualmente, esta crisis, el joven Cañola Esteban nos hace caer en cuenta que hay una crisis incluso antes del acto fundador, que es con la Madre Laura. Lo vamos a escuchar a él también conversando, y al Padre Bernardo sobre ese tema. Entonces, a todos los que nos van a escuchar, pues que disfruten de pronto de estos diálogos que vamos a tener acá. ¿Monseñor desea decir algo en esta presentación? No. Está bien así. Padre Bernardo. No, está bien. Podemos iniciar ya. Podemos iniciar. Bueno, entonces, la Santa Madre Laura tuvo una gran relación por allá desde 1914 con Monseñor Miguel Ángel Willes. Fueron grandísimos amigos, y es innegable que la Madre Laura tuvo una influencia en la visión misionera de Monseñor Willes. No es gratuito el pensamiento misionero de él, y esta mujer es audaz, es una mujer emancipada para su momento y para su época, y yo creo que la valía de ella está en esto, en que una paisa de armas a tomar, que fue capaz de vislumbrar el mundo de lo femenino, de la mujer y de la vida religiosa en una época donde realmente lo jerárquico dominaba sobre lo que fuera. Ella fue capaz de enfrentar muchas cosas. Vamos pues a escuchar a Esteban en lo que él tiene que decir con respecto a la... Sí, hablábamos antes de iniciar que el objetivo de esto es contar sobre todo cosas que no están en los libros, y que aunque cuando tengan fundamento literario nos van a ayudar para comprender nuestra historia. Entonces hablábamos de la Madre Laura, y yo creo que no, ahora haciendo memoria mientras el Padre Oscar hablaba, tal vez no fue una sola crisis con la Madre Laura, sino varias. Entonces yo creo que tendríamos que empezar por la primera, y es, lo decía ahora el Padre Bernardo antes de iniciar, en una palabra que yo creo que es correcta, el distanciamiento entre ambos, porque las cartas que seguramente todos ustedes compañeros han leído expresan una amistad muy bella, íntima, cercana entre ambos misioneros, que como dice el autor Jaime Sanín, dos misioneros tan grandes que no cabían en la misma diócesis. Entonces la Madre Laura se sentía, les contaba ahora a los compañeros, la Madre Laura se sentía tan cercana y tan fundadora de este proyecto, de esta empresa en términos de Monseñor Willes, que se sentía con el poder de designar quién sería el rector, y le pide a alguien del clero del Medellín, un sacerdote ya anciano, que aparece como Padre X en el libro del Padre Tulio Cadavid, que si puede hacer el favor de prestar un servicio, ya que está algo mayor, y que si puede prestar un servicio a la iglesia formando misioneros. Y ambas relaciones fue muy cercana. Nos hacía caer en cuenta ahorita el Padre Bernardo que la Madre Laura envió primeros misioneros, primeros muchachitos en el término de ellos, en diminutivo incluso, para el seminario de misiones, entre los cuales destaca el entonces el seminarista Gustavo Posada Peláez, que más tarde sería obispo de Itzmina. Esteban, pero hay una cosa que a mí me llama la atención
en esa historia, y es el liderazgo de la madre Laura. Yo diría, yo a veces digo que ella fue desobediente, en el buen sentido, siquiera desobedeció, pero tenía un liderazgo tan grande que necesariamente ella quizás no lo supo frenar, porque es que enfrentarse a un jerarca de la categoría de príncipe de Monseñor Miguel Ángel Willes, porque es que Willes no es cualquier obispo. Cuando a él lo nombran obispo, hay que leer el discurso de su posesión como obispo y todo eso. Él hace sentir verdaderamente, yo soy un príncipe de la Iglesia. Entonces es bien una relación de amistad que necesariamente tenía que terminar conflictivamente hasta el final de la existencia, pues, de la madre Laura, y con todo lo que sabemos. ¿No crees que le faltó a ella prudencia? Pues como dices tú, gracias a mi Dios que le faltó prudencia. Está muy bien, y quizás el final de esta crisis está expresado en una palabra del señor Willes, en dos palabras, en un telegrama que le escribe a la madre Laura, y le dice: será un simple seminario, porque ella se imaginaba a seminaristas con banda azul, con un cicio grabado en el pecho, y misioneros de María Inmaculada, iba a ser el nombre original. Distanciamientos, más tarde, si lo podemos hablar en otra tertulia, también motivados por los padres eudistas, como el padre Rocheró en la Bateca, y el padre Tresel, que ambos le llevaban a Monseñor Willes algunos cuentos, pero yo creo que eso hace parte de algo posterior en la historia. En cuanto a la historia del seminario, yo creo que ese es como el fin de la imprudencia y el autoritarismo de Monseñor Willes también, con la frase: será un simple seminario. Padre Bernardo, pero en la lectura que usted ha hecho de las cartas, ¿usted cómo fue sintiendo la degradación de la amistad de Santa Laura y el siervo de Dios, Monseñor Willes? Sí, quiero antes decirle cómo nació esa amistad con él. Y fue, creo que, el único obispo que las aceptó como estaban. Ella se fue a la misión sin importarle el que dirán, y se encontró con los carmelitas. No recuerdo el nombre del obispo, en todo caso en Dabeiba, Arteaga. El señor Arteaga. No era obispo, prefecto. No era obispo, era prefecto. Era un prefecto, muy bien. Entonces empezaron a verla como rara, ¿no? Como que se salía de la iglesia, se iba por allá donde ellos no habían ido, meterse a los indígenas, y miraron una actitud como rara en ella, que no era monja y que no podía hacerla pues en esas circunstancias, ¿no? Y entonces ella empezó a comunicarse, y Monseñor Willes le dio el aval, la acogió. Hay que ver que la madre Laura fundó su comunidad, pero pertenecía allá a Jericó, ¿cierto? A Jericó. Y entonces... Jericó pertenecía, yo no sé si de Jericó. Sí. Empezó esa amistad, una relación muy buena, y entonces la madre Laura se quejaba de los padres carmelitas, porque le prohibían salir a esas regiones lejos, donde los indígenas, lo que le interesaba eran los indígenas, y no la comunidad de Dabeiba, sino ir donde estaban los indígenas. Entonces la miraban mal, y Monseñor empezó a animarla, y se empezaron a trabar las cartas muy amistosas, muy fraternales, y ellos, después de varias cartas,
empezaron a hablar ella y él de aquello que estamos programando, de aquello. Nunca dijeron qué era, pero después se vino a comprobar que aquello era la fundación del Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal entre los dos. Empezó a perderse esa amistad por una carta que envió el padre Rocheró desde el Sarare a Santa Rosa de Osos, condenando, criticando la actitud de una hermana. ¿En qué año fue eso, padre Bernardo? Ellas estuvieron en el 14, no recuerdo en qué año, pero entraron en el 14. Pero lo de la carta de Rocheró fue en qué año? No tengo presente actualmente, no tengo presente. Entonces ya empezó a verse como mal ese encuentro. Ya el Monseñor, otra cosa, otro problemita que surgió. Monseñor Willes le pidió a la Madre Laura 2 misioneras para que atendieran la economía del seminario de Santa Rosa de Osos. Y Monseñor se las dio. La Madre Laura se las dio. Estuvieron ahí un tiempo. Cuando ya empezaron, Monseñor ya empezó a escribirle que por qué se había sacado una comunidad, creo que de Entre Ríos, la sacó para otro lugar, y que por qué la había sacado sin permiso de él. Luego sacó la Madre Laura, pensó, dijo, las misioneras mías son para la misión, para los indígenas, y no para atender economías. Cocinas, les describió así escuetamente, no son sirvientas de los curas y de los seminaristas. Entonces es una mujer emancipada. Tiene una visión muy distinta de mujer, la Madre Laura, para ese entonces. Una visión. Eso es genial. Genial, sí. La carta a la que tú decías, quizás yo calculo que tiene que ser posterior a 1924, porque en 1914 ya llegan esa Dabeima, y cuando tienen que salir por problemas con los carmelitas, ellas se trasladan a la Bateca en 1924, por eso coincide el Congreso Misionero y el paso de la Madre Laura por Bogotá en la ordenación episcopal de Monseñor Willes. Una cosa importante acerca del Congreso. Yo encontré, no recuerdo dónde, pero encontré que ella fue la promotora de ese Congreso. Ella fue la promotora del Congreso de Misiones en Bogotá. Y la ruptura propiamente de ella con Padre Bernardo, escúcheme antes de que hable de la ruptura. No tengo el diario aquí exacta, la fecha en que Monseñor García apareció de imprevisto en Santa Rosa de Osos, no lo esperaba Monseñor Willes, y le trajo la carta que la Madre Laura le envió a él, donde yo quisiera mucho ir al archivo histórico de Santa Rosa de Osos y tomarme el tiempo de investigar dónde está esa carta, porque Monseñor Willes en su diario es supremamente prudente cuando tiene que hablar de personas, es muy cuidadoso. Y en esa carta que trajo Monseñor García, que yo no sé si estamos hablando de algo de lo mismo, y estamos por el año de 1940 ¿en qué año se abrió Monseñor Baite de la Bateca? 45. No, entonces no es la misma carta, pero termino esto porque es importante dentro de este conflicto. La Madre Laura le dijo a Monseñor García que cada quien con los suyos, es decir, si Monseñor Willes fundó los Javerianos, que trabaja con las Teresitas, y las Lauritas, no tenemos nada que hacer aquí, entonces nos vamos a retirar y nos vamos a ir. Eso puso en una crisis fuerte en ese momento a la Bateca. Y dice Monseñor Willes en el diario
que el lenguaje que la madre Laura utilizó es un lenguaje de gran soberbia contra él. O sea que ya la ruptura hacía mucho rato entonces venía y había un problema verdaderamente pues entre los dos. Me llama a mí la atención la prudencia de Monseñor Willes cuando tiene siempre que hablar de una situación de estas. Valdría la pena dentro de nuestros procesos investigativos que fuéramos a Santa Rosa, ¿no es cierto?, a buscar ese tipo de documentos que nos ayudarían a iluminar mucho más lo que realmente ocurrió, porque fueron conflictos, son cosas que de una u otra manera tocaron al instituto y las tocaron también a ellas, a las Lauritas. Sí. Bueno, usted hablaba de la ruptura acerca de esa, la salida de las Lauritas del Sagrari. Monseñor Luis Eduardo García le escribió una carta al rector del seminario y le decía: van a salir las hermanas Lauritas y no sé cuál será el motivo por los cuales se van. Monseñor Aníbal. Monseñor Aníbal Muñoz. No sé la razón por las cuales se van. No, y no dijo nada más. En la carta está dicho cuál es el motivo. Habría que buscar eso. Bueno, queridos compañeros, vamos a hacer un corte de unos minutos y nos veremos después de esta propaganda.